Bienvenidos, en esta oportunidad trabajaremos sobre el primer tipo de derivadas, que son las que se aplican a las funciones polinómicas. Antes que nada, pues hay que resaltar que debo saber, ¿no? Que son los conceptos previos antes de trabajarlas. Entonces debo reforzar la parte de las leyes de la potenciación. Y debo entender que la derivada es aplicada distributivamente en la suma y en la resta. En la multiplicación y en la división, posteriormente vamos a ver que hay unas reglas específicas. Las características de las funciones polinómicas, entonces ellas se caracterizan por tener dos o más términos. En este caso acá tenemos uno, dos y tres términos. Y otra característica que vamos a tener es que cada uno de esos términos lo vamos a poder llevar a la forma ax a la n, donde a puede ser un número como el 3 o el -2, con la x como base o cualquier otra variable que estemos trabajando, y un exponente que puede ser un número positivo o negativo o un fraccionario en este caso. La base teórica entonces se fundamenta en tres propiedades básicas. Vamos a incluir una más ahorita, les explico entonces las tres primeras. Tenemos la primera propiedad, dice que la derivada de la suma o la resta de varias funciones o varias expresiones es lo mismo que la derivada de la primera función más o menos la derivada de la segunda función. Esto entonces nos va a llevar a pensar que cada una de estas tres expresiones que habíamos mencionado va a tener su propia derivada. Lo segundo, que la derivada de una constante multiplicada por algo que es variable o una función es lo mismo que la constante multiplicada por la derivada de la función. Yo puse acá un pequeño ejemplo, entonces tenemos la derivada de 5x a la 2, el 5 es constante, por tanto lo saco y aplico la derivada a x a la 2. Por último, derivada en dx de x a la n, pues tenemos el exponente, lo bajamos y lo reducimos en 1. Eso es lo que nos indica esta propiedad de la derivación y se puede aplicar a todas las formas a x a la n. Último concepto que tenemos acá asociado es que la derivada en dx de una constante siempre va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Pues porque resulta que la derivada habla de razones de cambio y cuando algo es constante, pues no hay cambio y pues por consiguiente el cambio sería 0. Vamos a ir entonces con los ejemplos. El primer ejemplo tenemos entonces la derivada de un polinomio que tiene 1, 2, 3 términos. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces son las propiedades que habíamos mencionado. La de la distributiva, y acá les voy a recordar la más importante, que es la propiedad de las derivadas de x a la n, que es bajar la n y reducirla en 1. También voy a mostrarles algunas formas, digamos, para trabajar con la resta de s-1. Resulta que, digamos, si mi exponente fuera x a la 2 en una derivada, planteándola con esta fórmula, pues yo tendría entonces que bajar el 2 y a ese 2 restarle 1. Nos queda sumamente sencillo entonces hacer la resta en el exponente, ¿cierto? Esto nos daría 1 y pues por consiguiente es x. Pero qué tal que eso no fuera un 2, sino que entonces fuera x, digamos, a la 2 tercios. Entonces tendría el 2 tercios que baja, que es el exponente, y ese mismo 2 tercios que estaba en el exponente se le reduce 1. Entonces podemos observar que ese 2 tercios lo tendríamos aquí y que ese 1 lo puedo volver entonces 1 sobre 1. Y haciendo la operación entonces tendríamos 2 tercios, perdónenme acá me equivoqué, tendríamos 2 tercios de x. 2 por 1 da 2. Y 3 por menos 1 da menos 3. 3 por 1 da 3. Y esto entonces nos lleva a concluir que la derivada sería 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Teniendo en cuenta que dejamos el mismo denominador y restamos los numeradores.
Esto entonces sería el sistema para realizarlo, pero hay una forma mucho más práctica. Y es darnos cuenta que si yo tengo esa elevación a la 2 tercios, y si a 2 le resto 3, entonces ¿qué obtengo? Obtengo menos 1, ¿cierto? Y dejamos el mismo denominador. A 2 le resto 3 y obtengo menos 1 y obtengo entonces menos 1/3, el mismo menos 1/3 que tenía allí. Les voy a explicar por qué se puede hacer esa apreciación. Resulta que si a ese 2 tercios yo le resto 1, así como lo hicimos acá en la parte superior, pues resulta que ese 1 lo puedo ver como un número dividido entre el mismo, que en este caso favorablemente me sirve el 3, pues a 2 le resto 3 y me da menos 1 entre estos dos. Y como tienen el mismo denominador, pues lo dejo igual. Entonces por eso a 2 le puedo restar el denominador y luego dejarlo sobre el mismo denominador y ya podría hacer operaciones mucho más sencillas, más rápidas. Entonces trabajemos ahora sí el ejemplo. La derivada entonces en este caso la vamos a distribuir, derivada en dx, de x a la 2 más derivada en dx de 3x a la menos 3 más 4, ¿cierto? Más 4, no, sino más la derivada, perdón. No me salto los pasos, 4x a la 4. Ya hicimos la propiedad distributiva. Ahora vamos a aplicar la propiedad de la derivación de una expresión x a la n. Bajamos el 2 y a 2 le quitamos 1, entonces nos queda a la x más. Aquí entonces vamos a aplicar otra de las propiedades, que es sacar el término constante y aplicar la derivada a lo que es variable. En este caso hacemos lo mismo, 4 es constante y aplicamos la derivada de x a la 4. Vamos entonces con el primer término, no se modifica. El segundo término entonces va a ser ese 3 y entre paréntesis bajamos el exponente, que es menos 3, y lo reducimos en 1, o sea x a la menos 4. Recordemos, menos 3 menos 1 da menos 4. Aquí entonces tendríamos 4 y entre paréntesis bajamos el exponente y lo reducimos en 1. 4 menos 1 da 3. Por último, entonces vamos a evacuar los paréntesis, más 3 menos 3 en multiplicación, más por menos da menos, 3 por 3 da 9, x a la menos 4, y 4 por 4 16, x a la 3. Con esto entonces superamos el primer ejercicio. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo entonces tenemos una división, tenemos 3 términos en la parte superior y un común denominador. Resulta que primero vamos a hacer una simplificación. Ese común denominador lo puedo situar debajo de cada uno de los 3 términos del numerador. Entonces en este caso lo voy a dejar debajo de cada uno de ellos. Menos 5x a la menos 2. X a la 3 en la parte de abajo. Y vamos a recordar cómo se hacía la simplificación de ese tipo de expresiones. Esto era por propiedad de la potenciación. Se dejaba la misma base y se restaba el exponente del numerador menos el del denominador. 3 menos 3 da 0. Menos, se deja la misma base, 4 menos 3 da 1. Por eso lo dejamos entonces sin exponente. Y acá menos 2 menos 3 daría entonces x a la menos 5. Aplicando entonces la derivada distributiva, tendríamos derivada en dx, el primer término x a la 0, tenemos que esto nos da 1. Menos la derivada en dx de 2x, menos la derivada en dx de 5x a la menos 5. Ya aplicamos la propiedad distributiva, ahora vamos a derivar. Recordemos, la derivada de un término constante es 0.
menos la derivada de este, entonces sacamos el 2 al margen y la derivada de 1, recordemos, está la 1, bajemos el 1 y a ese 1 le restamos 1. Menos, sacamos lo que es constante y entre paréntesis bajamos el exponente y lo reducimos en 1. Ya finalmente evacuamos, el 0 no lo vamos a tener en cuenta, menos 2 por 1 da menos 2 y esta x nos quedaría a la 1 menos 1, o sea a la 0, pero cualquier cosa a la 0 pues da 1 y en este caso entonces nos quedaría 1 acá. Menos por menos da más, menos 5 por menos 5, entonces da menos 25. En este caso entonces tendríamos menos 25, menos por menos da más, me había equivocado, entonces es más 25. X menos 5 menos 1 da menos 6. Finalmente entonces rompiendo el paréntesis daría menos 2 más 25 a la x a la menos 6, ¿cierto? Ese sería entonces nuestro resultado de la derivada. Pasemos al último ejercicio. En este caso volvemos a aplicar las leyes de la potenciación para simplificar. Recordemos que cualquier raíz se puede representar como potencia. En el caso de x, raíz de x es x a la 1 medio. En este caso entonces es x a la 2 porque la x estaba inicialmente elevada a la 2, dividido entre el orden de la raíz, que en este caso sería 3, y ahí volvemos a aplicar el común denominador, ¿cierto? Nuevamente vamos a simplificar, esto entonces sería x, que es la misma base, y tomamos el 1 medio y le restamos 2. Acá lo vamos a dejar sobre 1. Más x, la misma base, cogemos 2 tercios y le restamos 2, aplicando ley distributiva. Derivada en dx, 1 por 1 da 1, ¿cierto? 2 por menos 2 da menos 4. Y 2 por 1, 2. Más, aquí le ponemos el 1, 2 por 1, 2. 3 por menos 2 da menos 6. Y 3 por 1, 3. Ya reduciendo términos y distribuyendo la derivada, entonces tendríamos derivada de x a la menos 3 medios más la derivada de x a la menos 4 tercios. Entonces 1 menos 4 menos 3, 2 menos 6 da menos 4. Y dejamos los mismos denominadores. Por último, entonces vamos a aplicar la estrategia. Recuerden que lo que se hace es bajar el exponente y este exponente lo reducimos en 1. Entonces, recuerden que yo puedo hacer esto. Menos 3 menos 2 me da menos 5 y lo dejo sobre 2. Menos 3 menos 2 me da menos 5 y lo dejo sobre 2. Recordemos que eso es posible porque a menos 3 medios le tengo que restar 1, pero es lo mismo menos 3 medios menos 2 medios, porque 2 sobre 2 es el mismo 1. Y aquí podemos observar que menos 3 menos 2 nos da menos 5 y que tenemos el mismo denominador, menos 5 medios. Entonces, volvámoslo a poner en práctica. Bajamos el menos 4 tercios, aquí voy a tomar un paréntesis, y nos quedaría x a la cuánta. Menos 4 menos 3 da menos 7 y esto sobre 3. Los invito a que hagan una comprobación como esta para verificar si esto realmente es menos 7 tercios. Finalmente entonces el resultado sería menos 3 medios de x a la menos 5 medios. Más por menos da menos 4 tercios de x a la menos 7 tercios. Bueno, acá voy a borrar un poco. Es comprensible que
que tal vez hay veces por el afán escribamos un poquito mal, pero hay que tener en cuenta que esto era un exponente. Entonces por eso lo corregí. Mm, Espero que les haya quedado un poco más claro este tema y pues los invito a que practiquen mucho para ir ganando mayor solvencia. Gracias.